La cara que ves en la televisión, ese periodista incisivo que disecciona vidas ajenas con fría precisión, es solo una armadura meticulosamente construida. Para ti, es Antonio Rossi, el colaborador estrella, el experto forjado en la cantera más influyente de la televisión, pero esa imagen, esa que proyecta una confianza inquebrantable, es solo una máscara, una prisión dorada que ha tardado décadas en construir. Esta no es la historia de un ascenso brillante, es la crónica cruda de una ambición tan calculada que terminó devorando cada relación, cada lealtad y, al final, hasta su propia paz. Prepárate para entender el precio brutal de controlarlo todo, porque su historia no es un cuento, es una advertencia latente para todos nosotros. La historia de Antonio Rossi no comienza con el glamour del amor o el brillo de los focos, sino con una urgencia visceral por escapar. Nació y creció en Sevilla, una ciudad con sol y alegría, pero su corazón, amigos, jamás perteneció al sur. Para él, su ciudad natal no era un hogar acogedor. Era, en sus propias palabras, un escenario demasiado pequeño, una jaula, un lastre que le impedía desplegar sus alas y conquistar el mundo que ya sentía suyo. Comenzó su carrera casi por pura casualidad, como un joven becario cubriendo la política local en un pequeño medio sevillano. Pero seamos brutalmente claros, la política municipal le importaba un pepino. Él mismo lo ha admitido sin rodeos. Su verdadera vocación, el verdadero fuego que ardía incansable en su interior, era, atención, la prensa social. Sevilla era un mero trampolín, y él lo supo desde el primer y absoluto momento en que puso un pie en aquella redacción provincial. La convicción de que su futuro no estaba allí, que su destino aguardaba en otro lugar, no era una fantasía adolescente. Era un plan de acción militarmente diseñado. Años después, lo confesaría con una frialdad reveladora y sin pizca de arrepentimiento. También supe siempre que no quería estar en Sevilla y con 20 años recién cumplidos me fui. 20 años, amigos, con apenas 20 años. Esa frase, que se convertiría en el motor imparable de toda su vida, resuena hoy con una determinación impaciente que asusta. Tenía clarísimo que si quería hacer algo grande, si quería dejar una huella imborrable, tenía que salir de allí cuanto antes. No quería estar en la periferia, no se conformaba con migajas. Quería el epicentro del poder mediático, el lugar donde se cocinaban las grandes historias y se fraguaban las carreras estelares. Quería, sin más dilación, Madrid, la capital, el ojo del huracán mediático que lo esperaba con los brazos abiertos para devorarlo o elevarlo a los altares. Pero antes de esa fuga geográfica, antes de convertirse en el rostro angular que conocéis hoy, Antonio Rossi libró una batalla mucho más oscura, una guerra privada y absolutamente traumática que libró contra su propio cuerpo. Fue una batalla que, creedme, definió su relación con el control y la obsesión por el mismo para el resto de su atormentada vida. Un punto de inflexión que lo marcaría para siempre. Durante su juventud, en la etapa del curso de orientación universitaria, el antiguo bachillerato, Antonio no era, ni por asomo, el hombre musculado que hoy se pasea por los gimnasios. Sufría de un sobrepeso severo y no, amigos, no estamos hablando de una cuestión estética menor o un par de kilos de más. Hablamos de un problema médico grave, un verdadero quebradero de cabeza que estaba minando su salud desde la base. Él mismo lo ha descrito sin ningún tipo de eufemismo, sin suavizar la cruda realidad. Estaba muy gordo, pesaba muchísimo, había llegado a usar una talla 48 de pantalón. Ese exceso de peso no solo afectaba su imagen y su autoestima, no solo lo hacía sentirse diferente, estaba literalmente destrozando su cuerpo adolescente, causándole estragos físicos irreparables e increíblemente dolorosos. Le provocó secuelas físicas que aún hoy recuerdan aquel calvario. Sufría de ciática, del menisco, de la rótula. El dolor, queridos espectadores, era una constante, un compañero de viaje indeseable que lo acompañaba a todas partes. Y fue precisamente ese dolor insoportable, esa necesidad imperiosa de parar el sufrimiento, lo que le impulsó a buscar un cambio radical en su vida, una transformación total que lo sacara de aquel abismo. Pero su primer intento de tomar el control,
de adueñarse de su propio cuerpo y de su destino, fue un fracaso absoluto. Un fracaso tan estrepitoso, tan catastrófico, que casi le cuesta la vida en el intento. En un acto de pura desesperación adolescente, sin la supervisión adulta que necesitaba, tomó una decisión drástica y a todas luces peligrosísima, sin medir las consecuencias que se avecinaban. Sus padres trabajaban, su madre, aunque enfermera, no detectó la gravedad de lo que estaba a punto de suceder en la intimidad de su hogar. Antonio adoptó una solución insalubre y completamente irracional. Simplemente comencé a comer poquísimo. La situación escaló a una velocidad aterradora, imparable, sin frenos. La pérdida de peso no fue gradual, no fue progresiva, fue un desplome, un auténtico derrumbe. Él mismo confesó la alarmante realidad de aquellos días oscuros. Iba perdiendo 1 kilo por día. 1 kilo, cada día. 1 kilo menos en la báscula, pero 1 kilo más de angustia en su alma. El colapso, como era de esperar, era inevitable. Su cuerpo adolescente, exhausto y sin nutrientes, simplemente no podía resistirlo mucho más. Los límites de su propia resistencia estaban a punto de ser brutalmente rebasados. El punto de inflexión, el momento en que todo se rompió y la realidad lo golpeó de lleno, llegó un día en la soledad opresiva de su propia habitación. Estaba intentando hacer ejercicio, en sus palabras, haciendo como que saltaba a la comba, un intento inocente de recuperar la forma. Y entonces ocurrió lo impensable. Perdí el conocimiento por apenas comer, me desmayé. El silencio de la caída, el terror de despertar en el suelo frío, dándose cuenta, con un escalofrío que le recorrió toda la espalda, de que había ido demasiado lejos, que había cruzado una línea que no debía. Ese susto, ese momento en el que tocó fondo, fue el verdadero punto de inflexión, la sacudida que necesitaba para despertar. Solo entonces, después de haber fallado estrepitosamente en su primer intento de autocontrol, aprendió la lección más valiosa de su vida, que la obsesión sin cabeza puede ser un arma de doble filo. Comenzó a hacer las cosas bien, de forma saludable y bajo supervisión, y así, con esfuerzo y dedicación, logró perder 20 kilos en 1 año de trabajo duro. Esta experiencia, amigos, no es una anécdota sin importancia que podemos pasar por alto. Es la clave fundamental para entender su lado humano, el origen de la armadura impenetrable que construiría en su vida adulta la base de su carácter inquebrantable. Su posterior obsesión por el CrossFit, su transformación muscular, su meticuloso control de la imagen, nada de eso nace de la vanidad pura, del mero deseo de lucir bien. Nace, os lo aseguro, del miedo, de un pánico residual y constante a aquel joven frágil que una vez perdió por completo el control de su propio cuerpo y estuvo al borde del abismo. Antes de seguir destapando los secretos que construyeron a esta bestia mediática, os pedimos un pequeño favor, un gesto que significa un mundo para nosotros. Si os está gustando este viaje a las entrañas del famoseo y no queréis perderos ni una sola historia explosiva, por favor, suscribíos ahora mismo a Olor a Farándula. Es gratis, rápido y nos ayuda a seguir trayéndoos las verdades que nadie más se atreve a contar. ¿Y vosotros? ¿Conocíais esta faceta tan vulnerable de Antonio Rossi? Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de esta historia tan compleja y sorprendente. Una vez en Madrid, con ese miedo a perder el control grabado a fuego en lo más profundo de su ser, su ambición se materializó a la velocidad del rayo. En el año 2005 cumplió su sueño, se unió al equipo de El Programa de Ana Rosa, un buque insignia de la televisión española. Ese programa se convirtió en su hogar profesional, en la plataforma inmejorable desde la que lanzaría su consolidación mediática y desde la que poco a poco escalaría posiciones hasta la cima. Aprendió de la mejor, de una auténtica maestra en el arte de la comunicación. Describe a Ana Rosa Quintana como un ejemplo de superación, de profesionalidad, de fortaleza y de una exigencia brutal consigo misma y con los demás. Tuvo un breve, pero intenso, paso por Qué tiempo tan feliz, donde trabajó junto a la legendaria María Teresa Campos, a quien recuerda simplemente como The Cat
exigente hasta la médula. Una descripción que lo dice todo. Pasó de ser el reportero incansable que perseguía la noticia en la calle, el lobo solitario que se jugaba el tipo por una exclusiva, a ser un colaborador fijo, sentado cómodamente en el plato, con su propia silla y su propia voz. Su carrera, amigos, ascendía de forma meteórica, imparable. Su imagen pública era, sin duda alguna, un éxito rotundo. Un triunfo para la audiencia, pero, mientras la luz de los focos lo iluminaba sin piedad, libraba otra batalla de salud, una batalla oculta a las cámaras, un secreto que guardaba celosamente. Hace muchos años, como él mismo relató con la voz entrecortada, sufrió un herpes zóster. Para muchos, este virus es una enfermedad pasajera, una molestia que se olvida con el tiempo. Pero para Antonio Rossi fue una condena silenciosa, una verdadera tortura. No fue algo temporal o sin importancia. Le dejó una secuela permanente, una cicatriz invisible pero devastadora. Y era, atención, una secuela profundamente problemática para alguien cuyo trabajo, cuyo rostro, era su herramienta principal de comunicación y su pasaporte a la fama. El virus le atacó, de forma devastadora y sin piedad, al nervio ocular del lado izquierdo de su cara, dejándole una marca imborrable. Esto le provocó una asimetría facial que, aunque sutil para el ojo inexperto, se manifestaba en los peores momentos posibles, justo cuando más vulnerable se sentía. Cuando estoy cansado, explicó con un nudo en la garganta, noto mucho que el ojo se cae. Imagina, por un segundo, el pánico. El cansancio derivado de trabajar en televisión, las largas jornadas de rodaje, el estrés incesante, todo ello activaba la secuela, la hacía más evidente, más incontrolable. Se convertía en una vulnerabilidad profesional inaceptable, una amenaza constante a su imagen pública, el activo más valioso que poseía. De nuevo, su cuerpo le fallaba. De nuevo, la amenaza de perder el control de algo tan fundamental como su propio rostro. Su búsqueda de tratamiento no tenía nada que ver con la vanidad. No era una cuestión estética o un capricho de famoso. Ha incluido moduladores musculares, pero en sus propias palabras, no estaba enfocado a la estética, sino a arreglarme un problema médico. Para él, encontrar una solución, aunque parcial, fue, literalmente, un descubrimiento absoluto. Fue ver el cielo abierto, una bocanada de aire fresco en medio de una asfixia constante. Este incidente, esta nueva herida en su historia, solo refuerza el tema central de su vida: la lucha desesperada por el control. El control de una imagen pública que siempre parecía estar amenazada por fuerzas internas y externas. Primero, por el peso incontrolable. Ahora por una parálisis facial que atacaba su herramienta de trabajo más preciada. Antonio Rossi había aprendido la lección. Si no controlaba su cuerpo lo controlaría a él, lo devoraría sin piedad. Durante años, Antonio Rossi navegó las aguas, a veces turbulentas y siempre traicioneras, de la crónica social. Consolidó su posición, se hizo un nombre, se convirtió en una voz autorizada, respetada y temida en el medio. Pero entonces, en marzo del año 2021, todo saltó por los aires en una explosión de proporciones épicas. La emisión del docudrama de Rocío Carrasco, aquel programa que partió España, Contar la verdad para seguir viva, provocó un cisma, un terremoto que dinamitó alianzas, destruyó amistades que parecían inquebrantables y partió la cadena Mediaset en dos bandos irreconciliables. Se desató una guerra total, una batalla encarnizada entre las dos productoras principales de la cadena, un auténtico choque de titanes. Por un lado, la Fábrica de la Tele, productora de Sálvame y del docudrama, con una postura radicalmente a favor de Rocío Carrasco. Por el otro, Unicorn Content, productora del programa de Ana Rosa, con una línea editorial mucho más escéptica o directamente contraria al testimonio de Carrasco. Y Antonio Rossi, amigos, se vio atrapado en mitad de este fuego cruzado sin poder escapar. Su obsesión por el control se enfrentaba ahora a una fuerza mayor, un torbellino mediático que amenazaba con devorarlo todo, incluso su propia identidad. ¿Elegiría la verdad o la lealtad? ¿Resistiría o se doblegaría? La respuesta,
y el brutal precio de esa elección aguardan en el próximo capítulo. Una revelación que te dejará sin aliento. Aquí nos quedamos, en la encrucijada más explosiva de la carrera de Antonio Rossi, atrapado sin remedio en la guerra más sangrienta de Telecinco. Recordad, el universo Mediaset se había partido en dos bandos irreconciliables, entre los defensores acérrimos de Rocío Carrasco y sus detractores más encarnizados. Y nuestro protagonista, el hombre del control absoluto, se vio forzado a elegir: ¿la verdad desnuda? ¿O la lealtad incondicional a su productora, a su jefa, Ana Rosa Quintana? La respuesta, como veréis, llegó en un abrir y cerrar de ojos, y el precio fue absolutamente escalofriante. Fue en el epicentro de esta tormenta mediática donde Antonio Rossi sufrió su primer gran fracaso de credibilidad, un golpe devastador que resonaría en su carrera durante años. Sucedió en un instante, en un impulso, un error de cálculo que le costaría muy caro. Tras escuchar el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco sobre las supuestas infidelidades de Antonio David Flores, Rossi, ni corto ni perezoso, cogió su teléfono y se lanzó al ruedo de Twitter. Corroboró la historia, atención, y crucialmente defendió a su entonces amiga, la volcánica María Patiño. Escribió, y esto es literal: en ese año empecé a trabajar. María Patiño siempre defendió, desde ese mismo año, que fue infiel David y no Rocío. Fue la primera y lo ha defendido hasta el final. Un tuit clarísimo, una defensa rotunda a una compañera, un recuerdo de un hecho que, para él, era una verdad irrefutable, una verdad con mayúsculas. Pero entonces, el pánico se apoderó de él. Solo 3 minutos después de publicarlo, 3 míseros minutos, Rossi eliminó el tuit. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido en el vasto universo de las redes sociales. ¿El motivo? La escalofriante y brutal realidad de la televisión en directo. Una bestia que no espera a nadie, que no perdona ni un segundo de titubeo. En ese preciso instante, en ese mismo momento en que Rossi publicaba su tuit, su aliada, María Patiño, estaba en directo en su propio programa. Desmintiendo, sí, habéis oído bien, desmintiendo el testimonio de Rocío Carrasco que él acababa de corroborar. Rossi se enfrentó a una elección imposible, a una encrucijada moral de proporciones épicas en una fracción de segundo. Tenía que elegir entre lo que él mismo recordaba como verdad, lo que acababa de escribir con sus propias manos, y la lealtad ciega a su bando, a su productora, a la línea editorial que por contrato debía seguir. Y él, el hombre del control, el estratega frío y calculador, eligió la lealtad. Apretó el botón de borrar y con ello borró un pedazo irreparable de su credibilidad ante millones de espectadores. Ese acto, esa retractación pública en tiempo real, fue visto por todos, analizado por todos, y no dejó indiferente a nadie, ni a amigos ni a enemigos. Fue una sumisión flagrante a la línea editorial de su programa, una rendición total, sin condiciones. Su credibilidad, para muchos, quedó irrevocablemente socavada, hecha pedazos. A partir de ese momento, su postura anti-Rocío Carrasco se solidificó, se atrincheró, se convirtió en una fortaleza inexpugnable. Esa decisión le costó su puesto, ni más ni menos, en el Sálvame Deluxe, el programa más visto del fin de semana, y lo encerró definitivamente en el bando de Ana Rosa Quintana, sin posibilidad de escape. Este es, sin duda alguna, uno de los momentos más controvertidos y polémicos de toda su carrera mediática. Un momento que define a la perfección la lealtad por encima de la verdad recordada, una lección brutal de cómo funciona el poder en la televisión, donde las alianzas lo son todo. Y aquí quiero saber vuestra opinión sincera, amigos de Olor a Farándula. ¿Vosotros qué hubierais hecho en su lugar? ¿Hubieras borrado el tuit para salvar tu trabajo y ser leal a tu productora, aunque te costara tu credibilidad profesional? ¿O habrías defendido lo que recordabas como verdad, aunque te costase tu puesto y tus alianzas más preciadas? Dejadme vuestras respuestas en los comentarios, porque este debate es más actual que nunca. Esa decisión profesional, ese tuit borrado en apenas 3 minutos, no fue solo un movimiento estratégico, una jugada fría y calculada en el tablero de Mediaset. Tuvo consecuencias, y no unas cualquiera.
consecuencias personales devastadoras que dejaron un reguero de dolor y resentimiento. Llevó al fracaso estrepitoso de una de sus amistades más importantes, de sus relaciones más queridas, la que mantenía con Belén Esteban, la icónica princesa del pueblo. Para Rossi, Belén Esteban no era una compañera más, una cara bonita en los pasillos de Telecinco. Él la consideraba su hermano, sí, como lo oyes, su hermano, un vínculo inquebrantable, forjado durante años en las trincheras de la cadena. En los momentos buenos y en los no tan buenos, los que forjan las verdaderas amistades. Pero la guerra de las productoras, esa batalla sin cuartel que lo devora todo a su paso, lo cambió absolutamente todo. En noviembre del año 2023, Belén organizó su fiesta de cumpleaños, una gran celebración por todo lo alto, como solo ella sabe hacer. Antonio Rossi, su hermano, estaba, por supuesto, invitado de honor. Pero él, amigos, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió no asistir. La razón, según se informó, y corrió como la pólvora por los pasillos de Telecinco, fue que no quiso cruzarse con otros invitados. Invitados que, ¡oh, sorpresa!, pertenecían al universo Sálvame, sus enemigos declarados en la guerra de Rocío Carrasco. La lealtad al bando de Ana Rosa prevaleció por encima de la amistad más íntima, la más querida. Para Belén Esteban, ese plantón no fue un simple «no puedo ir», una excusa cualquiera para justificar una ausencia. Lo vivió como un desplante gravísimo, una bofetada en toda regla, una humillación pública. Lo sintió como una verdadera traición, una puñalada por la espalda de alguien a quien consideraba familia, de quien esperaba apoyo incondicional. A sus ojos, Rossi había hecho una elección brutal. Había priorizado una guerra de productoras, una batalla de líneas editoriales, por encima de su lealtad personal a ella, a su hermana del alma. La ruptura fue pública, fue sonora, fue humillante, y dejó una herida que parece imposible de cerrar, una cicatriz que no desaparecerá jamás. Cuando los reporteros, meses después, le preguntaron a Belén Esteban si asistiría a la futura boda de Antonio Rossi, su respuesta fue un misil, contundente, televisada, y que dejó a todos sin aliento en el plato. Negativo, no. El cisma de Rocío Carrasco no fue solo una batalla mediática. Fue, ni más ni menos, el arma que destruyó sus lazos personales más fuertes dentro de la cadena. Las amistades que pensó que durarían para siempre, que eran inquebrantables. Fue el precio de la ambición y del control. Mientras estas batallas públicas diezmaban su círculo social, mientras sus puentes personales ardían hasta los cimientos, Rossi se dedicaba a construir su armadura. Literalmente, amigos, reforzó el control sobre su imagen, esa imagen que tanto le había obsesionado desde que era un adolescente con sobrepeso, vulnerable y frágil. En agosto del año 2021, en plena guerra mediática, tomó una decisión que, según él, no fue tomada a la ligera. Le costó, asegura, 2 años enteros decidirse. Se sometió a un implante capilar, un paso más en su búsqueda de la perfección. Regresó a televisión sin tapujos, con la cabeza rapada, mostrando el proceso, orgulloso de su nueva transformación. Paralelamente, intensificó su ya férrea transformación física. Cultivó una musculatura prominente y definida a través del CrossFit, la disciplina de moda que exige un control brutal sobre el cuerpo. Empezó a lucir su cuerpo sin camiseta en redes sociales. A sus 42 años, exhibiendo sin pudor los resultados de su obsesión. Era la imagen de un hombre que, mientras veía su vida personal desmoronarse en pedazos, se aseguraba de que su fachada pública, su cuerpo, su pelo, fueran absolutamente inexpugnables, perfectos. Era el control. De nuevo, el control total, como un mecanismo de defensa implacable. Una fortaleza inexpugnable ante el mundo que lo juzgaba sin piedad. Y en medio de este caos profesional, de esta reconstrucción estética que rozaba lo obsesivo, Antonio Rossi rehizo su vida sentimental. Y como no podía ser de otra manera en su historia, generó un nuevo frente de escándalos y controversias. En noviembre del año 2021, hizo oficial su noviazgo, un romance que daría mucho de qué hablar. El hombre que compartía su vida era Hugo Fuertes, un joven modelo ex bailarín,
con una figura envidiable y mucha juventud. La relación desató una controversia inmediata, un torbellino de críticas y comentarios venenosos que llenaron las redes y los programas del corazón. Una controversia centrada, en primer lugar, en la gran diferencia de edad, un clásico en el mundo del famoseo. Las cifras, como siempre, alimentaron el debate y la especulación más salvaje. En el año 2023, cuando anunciaron su compromiso, Rossi tenía 43 años, una edad ya consolidada. Hugo Fuertes tenía, en palabras de los medios, tan solo 25. Una diferencia de 18 años que dio mucho, muchísimo de qué hablar. Pero creedme, este escándalo de edad pronto se vio completamente eclipsado por una controversia mucho más profunda, mucho más incendiaria, una controversia ideológica que nadie esperaba. Los críticos no tardaron en señalar la aparente, y para muchos flagrante, hipocresía de Antonio Rossi. Aquí tenías a un hombre abiertamente gay, celebrando su amor y su futuro matrimonio con otro hombre, un derecho que tanto había costado conseguir. Y al mismo tiempo, ese mismo hombre apoyaba públicamente al Partido Popular, el PP, un partido que históricamente había intentado frenar ese mismo derecho. Se le recordó una y otra vez, hasta la saciedad, que fue precisamente el Partido Popular quien recurrió la ley que permitía el matrimonio homosexual ante el Tribunal Constitucional. Un gesto que muchos gays nunca perdonaron. El partido al que él apoyaba, el partido por el que votaba, había intentado activamente frenar el derecho fundamental que él ahora estaba a punto de ejercer con orgullo, ante el altar. Lejos de intentar moderar su perfil, lejos de esconderse de esta contradicción evidente que lo ponía en el ojo del huracán, Rossi redobló su apuesta conservadora. Lo hizo en otros ámbitos, desafiando a sus críticos con una audacia pasmosa. En el año 2023 se declaró absolutamente a favor de la gestación subrogada de pago, y lo hizo con una frase que generó otra ola de críticas feroces. Una frase que resonó por su fría y calculada lógica de empresario. ¿Hay que pagar por la gestación subrogada? ¿No creo en el altruismo? Se autodefinió como de centro-derecha y se convirtió, a ojos del público, en la encarnación misma de una paradoja moderna, la paradoja del conservador de nuestros días, un tipo de personaje que cada vez vemos más. Un hombre que ejerce, en su vida privada, los derechos sociales más progresistas y liberales, los que sus votantes a menudo combaten, mientras defiende, en la esfera pública, posturas ideológicas conservadoras y a veces hasta retrógradas que para muchos resultan contradictorias. Y aquí, amigos, es donde la historia se vuelve más compleja, más fascinante y más controvertida que nunca. Aquí es donde su vida personal y sus ideas públicas chocan frontalmente, con una fuerza brutal, dejando al descubierto sus contradicciones más íntimas. ¿Creéis que es una hipocresía apoyar públicamente a un partido que, históricamente, ha ido en contra de tus propios derechos como persona, como ciudadano? ¿O pensáis que la ideología política y la vida personal pueden ir, y deben ir, por caminos completamente separados, sin mezclarse ni interferir la una con la otra? Quiero leer vuestra opinión sincera sobre esto en los comentarios, porque es un debate que nos afecta a todos y que define mucho el panorama social actual, un reflejo de nuestras propias contradicciones. El día llegó. El 16 de agosto del año 2024, Antonio Rossi y Hugo Fuertes se casaron. Lo hicieron en la lujosa finca La Casa de Mónico, en Madrid, un escenario de ensueño para lo que sería, sin duda alguna, la boda del verano, el evento más esperado del mundo del corazón. Fue catalogada, inmediatamente, como el acontecimiento del año. Fue un evento por todo lo alto, con más de 200 invitados, un despliegue de lujo y ostentación que dejó a todos boquiabiertos y envidiosos. Los novios llevaban trajes de alta costura de Mansuluti, trajes que, atención, requirieron un escaneo tecnológico de sus cuerpos para un ajuste perfecto, como si fueran de un superhéroe salido de una película. Calzaban zapatos Glent, de marca, por supuesto, no podía ser de otra manera. Hicieron su entrada triunfal al banquete entre mariachis y bengalas, un auténtico espectáculo pirotécnico digno de una estrella. Era un despliegue de lujo, amor, o eso parecía, y celebración, todo meticulosamente calculado,
todo bajo el control férreo de Antonio Rossi. Sin embargo, como en toda gran historia de poder y ambición desmedida, la boda fue tan notable por sus presencias como por sus estruendosas ausencias, las que gritaban a los cuatro vientos las batallas perdidas. La lista de invitados era, literalmente, un mapa de la guerra de Telecinco, una radiografía exacta de las alianzas y las enemistades que marcaban el fin de una era. Allí estaban todos sus aliados, todo el bando de Unicorn Content, Patricia Pardo, Cristian Gálvez y Viviana Fernández, confirmando con su presencia su lealtad incondicional a su bando, al de los vencedores. Pero las ausencias resonaron más fuerte que los mariachis y las bengalas, un eco ensordecedor en el gran salón. La ausencia de Belén Esteban, su hermano, la ausencia de María Patiño. Esas sillas vacías confirmaron lo que todos ya sabían en el fondo. La boda no era una tregua, no era un momento de paz o reconciliación entre bandos enfrentados. Era la escenificación final de la victoria de un bando sobre el otro, una demostración de fuerza y poder. Era la celebración de sus nuevas alianzas, sí, pero sobre las cenizas humeantes de las antiguas amistades, las que había sacrificado sin dudarlo, una a una por la ambición. Y entonces llegó el clímax, el momento más revelador, el clímax de la vida personal y profesional de Antonio Rossi. Llegó, oh, ironía del destino, durante su luna de miel, el momento que debería haber sido de paz y desconexión. La pareja viajó a Colombia, un viaje soñado, paradisíaco, lejos de todo el ruido y el estrés de la tele. Recorrieron Medellín, el Valle de Cocora, las islas paradisíacas de Cartagena, un Edén en la tierra. Era el momento de desconectar, de celebrar su unión, de ser, simplemente, un recién casado feliz y relajado, un hombre normal. Pero el descanso, amigos, fue un fracaso total, una desilusión. El primer imprevisto que rompió la burbuja idílica fue, ¿cómo no?, político, un fantasma que lo perseguía incluso en el paraíso. Desde España, el ministro de Transportes, Óscar Puente del PSOE, utilizó la boda para un ataque directo, hiriente, en redes sociales, una estocada en plena luna de miel. Señaló la ironía de que Rossi, un conocido votante del PP, estuviera disfrutando de un derecho, el matrimonio igualitario, que su partido había intentado frenar con uñas y dientes en su momento. Una bofetada pública en el día más feliz de su vida. Y Antonio Rossi, a miles de kilómetros, en la idílica Colombia, no pudo evitarlo. No pudo desconectar de la batalla. Respondió airadamente desde la luna de miel. Su identidad de combatiente mediático, de periodista incisivo y polémico, pudo más que la de recién casado, de hombre enamorado, ensimismado en su nuevo matrimonio. Atacó la gestión del ministro. Escribió que el Trenave, gestionado por Puente, llegó tarde y casi dejó, sin el inicio de la celebración, a algunos invitados. Y les petó, en un tuit que se hizo viral en cuestión de minutos: «Dedíquese a solucionar los problemas de las personas que le pagamos el sueldo». Estaba en una isla paradisíaca, pero su mente seguía en el plato, en la guerra, en la trinchera. Sí, pero el fracaso de la luna de miel no terminó ahí, no. Días después, el viaje fue interrumpido de nuevo, esta vez por un imprevisto profesional, algo que no podía esperar ni un segundo. Antonio Rossi intervino en directo en su programa. Vamos a ver, os estaréis preguntando. No estaba de vacaciones, estaba trabajando. Sí, amigos, estaba trabajando, dando una noticia bomba sobre Isabel Pantoja y la compra de su nueva casa en Madrid, una exclusiva que no podía esperar ni un segundo. Este simple acto en medio de su luna de miel soñada, define al personaje mejor que ningún otro. Para poder realizar esa conexión en directo, tuvieron que levantarse muy temprano en su resort de lujo en la isla de Barú, sacrificando preciosas horas de descanso y romanticismo. Y aquí llega la metáfora perfecta. La imagen que resume toda su vida, toda su obsesión por el control. Su flamante y joven marido, Hugo Fuertes, en plena luna de miel, tuvo que improvisar como cámara, tuvo que sostener el teléfono que enfocara a su esposo, para que Rossi pudiera dar su exclusiva, su noticia bomba al mundo.
El círculo se había cerrado, amigos, de una forma brutal y poética. El joven que tenía clarísimo que si quería hacer algo, tenía que salir de Sevilla. Se había convertido en el hombre que no podía salir de sí mismo, el hombre que no podía desconectar, el hombre que no podía escapar, ni siquiera en su propia luna de miel, de la identidad profesional por la que lo había sacrificado absolutamente todo, cada parte de su vida personal. La ambición tiene un precio, y Antonio Rossi lo ha pagado con la moneda más cara de todas: sus relaciones, sus lealtades y quizás su propia paz, su propia felicidad. Su historia es un recordatorio brutal de que en el juego de la televisión, a veces la armadura que construyes para protegerte, para parecer inquebrantable ante el mundo, se convierte paradójicamente en la jaula que te impide vivir, que te aprisiona sin piedad, que te ahoga. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber profundizado con nosotros en esta historia tan compleja y tan dolorosamente humana. Si no quieres perderte ninguna de las historias que sacuden el corazón de la fama, los secretos que se esconden detrás del telón, los escándalos que lo cambian todo, entonces tienes que suscribirte ahora mismo a Olor a Farándula. Es la única forma de que sigas siendo parte de esta comunidad que no se calla nada, que lo cuenta todo, sin tapujos. Y no te vayas, porque ahora mismo, aquí en pantalla, están apareciendo más vídeos de nuestro canal que, te lo aseguro, te van a atrapar igual que este. Descubre más secretos, más escándalos, más vidas destapadas. Nos vemos en el próximo, con más verdades que duelen, que no te dejarán indiferente.